4. Supe más adelante que este caballero tan amable, sonriente y cordial era un escritor, un hombre que hacía libros como aquellos que yo iba retirando de la biblioteca con una voracidad angustiosa. Llegamos a ser amigos, y su llaneza natural me hizo olvidar por mucho tiempo a mis camaradas del suburbio. Mi madre estaba realmente sorprendida de tamaño cambio y miraba con desconfianza los volúmenes que me retenían en casa. Sin embargo, nunca me dijo nada, pensando tal vez que mi nueva pasión era más inofensiva que la de andar vagando por esas calles de Dios. Naturalmente, a menudo tenía que hacer algún mandado, y entonces abandonaba mi relato refunfuñando, con ganas de desterrarme en una isla desierta para que nadie me molestase. Por supuesto que mi madre también perdía la paciencia y procedía. En los 80 días que tardó Phileas Fogg en dar la vuelta al mundo con su criado Picaporte, yo me gané por lo menos 10 coscorrones y una verdadera zurra con una tabla de cajón azucarero. Sollozando fui a tenderme bajo el catre, y allí, en la semipenumbra que proyectaban los flecos y las roturas de la colcha, supe cómo mis héroes daban por terminada su hazaña, declarándose derrotados, y cómo, después, cuando ya se me habían caído las alas del corazón, sobrevenía la inesperada y desconcertante coronación de su empresa. Corrí hasta donde mi protector, olvidado ya por completo de los azotes, para decirle con los ojos llameantes que aquel era el mejor libro que había leído en mi vida. Charlamos largo rato, como dos buenos compañeros de la misma edad, y me figuro que era él quien recordaba más detalles del relato, a pesar de que lo había leído cuando tenía 15 años, según me confesó. «Qué bien, muchacho, qué bien», me dijo al final, y me miraba de alto abajo moviendo la cabeza. Encendió un cigarrillo, tiró el fósforo con certero pulso a la taza vacía que estaba en una mesa próxima y preguntó después: «Oye, tú me hablaste al pasar el otro día de tu tío Antonio. Como eres tan fantástico, supongo que lo de sus millones será un cuento más». «No, señor», le respondí con tosudez indignada. Tiene un molino y tiene un fundo». «Bien, bien», prosiguió con resignada negligencia. «¿Y cómo es el apellido de ese potentado?» «Antonio Bernal». «Oye, pero es verdad. Alguna vez le he mentido. Antonio Bernal. Y el molino se llama El Mirador». «Caramba». Se había quedado con el cigarrillo a medio camino, sin acercárselo a los labios, y miraba directamente a mis ojos, pero más allá de mí. «Ya lo tengo», dijo después, de golpe. «¿Qué cosa?», interrogué. Siguió sonriendo, y desde muy lejos, desde el fondo de su abstracción, me replicó: «Nada, nada, puedes irte». Hice instintivamente un gesto de perplejidad y salí con un nuevo libro debajo del brazo. 3 días más tarde tuve la explicación del enigma, cuando a la puerta de mi casa se paró el coche de mi tío Antonio. Me habían habituado a llamarlo así, pero no era propiamente mi tío, pues su madre era hermana de mi abuela, y todavía solo hermana por el lado paterno. Una cosa que me costó mucho entender, por más explicaciones que me daba mi madre. Pues bien, bajó mi tío Antonio, que era un hombre muy alto, de pelo gris claro con un bigote castaño muy cuidado, y que al reír mostraba una chispa de oro en los dientes. Me tocó abrirle la puerta, y él permaneció en mitad del cuarto, las manos sobre el bastón, mientras yo iba a llamar a mi madre, que estaba por allá adentro en sus quehaceres. Cuando le dije que él la buscaba, su rostro se volvió impenetrable, pero pude adivinar en él una reserva rencorosa. La entrevista fue fría, muy de circunstancias, como si entre ellos hubiera una valla que ninguno quería franquear. ¿Cómo está fulano? ¿Qué es de sutano? ¿Cómo pasa el tiempo? Cosas de pura fórmula, sin interés ni vibración. Por fin mi tío se metió resueltamente en el asunto. «Yo he venido a hablarte de Roberto. Está ya demasiado grande para seguir perdiendo su tiempo.
He sabido que lee mucho y que es bastante despierto. Creo que ha llegado el momento de mandarlo a la escuela. ¿A la escuela? Qué fácil es decirlo, ¿no? Tú has visto cómo vivo. Aquí me tienes. Aquí tienes mi casa. Lo decía con una reconcentrada fiereza, como si la intrusión del hombre hubiese venido a descubrir algo que ella deseaba ocultar. Escuela, sí, que aprenda, prosiguió, que se haga un hombre letrado como su padre, y que después se vaya a las cantinas para olvidar lo que pudieron enseñarle. Fue la única vez que la oí quejarse de su situación, pero no era propiamente una queja, sino un reproche contra algo más fuerte que ella y más fuerte que todo. Mi tío comprendió plenamente, al parecer, la amargura de tales palabras. No digas eso, si el muchacho es inteligente, ya sabrá comprender cuál es su deber para contigo. Yo quiero hacerme cargo de su educación. Espero que no te opondrás. No, no puedo oponerme. Está bien, Antonio, y te lo agradezco. Es muy poco, dijo él con tono ya más humanizado. Yo habría deseado hacer algo por ustedes, pero tú misma. No hablemos de eso. Se nace para ser infeliz, como tú naciste para vivir bien. Te agradezco esta generosidad más de lo que puedo decirte. ¿Qué tengo que hacer? Mándame mañana al niño, a las... Espérate, no, a las 10 en punto. Yo estaré en mi oficina a esa hora. Estela debe saber mi dirección. Sí, creo que sí. Entonces, muchacho, mañana te espero. Si no fuera por tu amigo de la biblioteca, yo no habría sabido nada de ti. ¿Estás contento? Sí, tío, respondí con una alegría hipócrita, pues en verdad no sentía demasiado entusiasmo frente a la perspectiva. Cuando mi tío hubo salido, mi madre se quedó mirando la puerta. Siempre igual, musitó. Dentro de un mes se habrá olvidado de ti y de todo. Las personas son como son, pero, en fin, que no haya quedado por mí. Y tú, Roberto, procura corresponder. Pórtate bien, trata de no perder tu tiempo. Comenzó a sacudir la mesa con el paño de la cocina que había conservado todo el tiempo entre sus manos. Verdad es que a mi tío le debo yo mi educación. Sin él no existirían para mí las cosas bellas y nobles que me ha ido mostrando la vida en medio de su podredumbre. Pero falsearía este relato si no lo describiese tal como era. Él mismo me ha contado que su niñez fue dura y su adolescencia llena de privaciones. La familia de mi madre tenía entronque campesino, pequeños propietarios de la costa, a quienes las malas cosechas y las deudas fueron quitando sus tierras hasta obligarlos a emigrar a la ciudad, en donde se dispersaron y subsistieron cada uno según sus medios de adaptación. Mi abuelo era un anciano con alma de payador, inculto, gruñón, con una salud de espino. De él nos han quedado pequeñas coplas ingeniosas, payas y décimas que mi madre solía repetir completas cuando estaba de buen humor y nos hallábamos a la orilla del brasero. Añádanse a aquello los sueños truncados de mi padre y se tendrá una síntesis de los poderes que luchaban en mí. Mi bisabuelo tuvo de su primer matrimonio una hija, Amelia, madre de mi tío Antonio. De la segunda unión, ocurrida a los 41 años, su primera mujer había muerto cuando él contaba 25. Le nacieron Demófila y María Jesús, mi abuela materna. Entre mi madre y Antonio había 17 años de diferencia, pero éste se veía más joven, y solo por sus cabellos grises habría podido husmearse su edad, y aún se habrían quedado cortos los calculadores tomando en cuenta tal detalle. En mi tío floreció una cosa que faltaba a todos los demás miembros de mi familia, el empuje, la decisión de triunfar. Pasando por encima de su herencia campesina, o quizás apoyándose en ella, enfrentó los negocios, y no parecía sino que hubiese nacido para ello. En 10 años de lucha había pasado de almacenero humilde a propietario de una fábrica de fideos, pero esto fue solo el segundo peldaño. Más tarde vinieron otros y otros.
Por aquella época era uno de los hombres más ricos del pueblo. Pero a quien se ha labrado su riqueza con lucha y privaciones, le falta comprensión para la miseria ajena. No entiende que a los demás los pueda vencer el destino. Más aún, para ellos no existe el destino en forma de potencia adversa, sino como un instrumento que facilita la tarea de quien sabe emplearlo. Nada de extraño tenía entonces que mi tío hubiese olvidado a sus parientes. Había en él una clara incapacidad para detenerse en cosas que no tuvieran un fin práctico. A mí me tomó bajo su tutela por dos razones principales. Mi inteligencia podría ser aprovechada de manera inmediata como apoyo para su hijo Leandro, que cursaba por ese tiempo 5º año de preparatorias y que no daba fuego en los estudios, según confesión suya. Y luego, en un proyecto más vasto, quería hacer de mí un profesional, pero no un profesional cualquiera, sino un ingeniero agrónomo para ocuparme en las tierras en que pensaba invertir las ganancias de sus industrias. Mi tío era también un soñador a su manera. Aquella mañana, cuando Estela y yo llegamos a su oficina, él estaba ocupadísimo en discutir con su administrador los precios del trigo, las anotaciones de un libro de deudores, los papeles que tenía bajo su mano. El empleado no hablaba nada. Toda su actividad quedaba restringida a vagos gestos inconclusos que no podía materializar en palabras, porque los argumentos precisos del otro tapaban todas las objeciones. Después supe, amargamente, que contra su autoridad y sus ideas no valían argucias. Cuando ya tuvo el asunto arreglado, se levantó dando a entender a su administrador que nada más tenía que tratar con él. Este cogió su sombrero y se fue calladito. Entonces mi tío se volvió hacia nosotros, que habíamos presenciado la escena sentados en un sofá de tapiz raído, y despachó también lo mío en unos minutos. Bien, ya le he hablado al hermano director del instituto para que te admitan en la 4ª preparatoria. Recuerda que voy a pagar tus estudios y que no debes perder el tiempo. En las tardes le ayudarás a Leandro en sus tareas. Pero, tío, arguyó mi hermana, con cierta estupefacción, el Instituto Marista es un colegio para niños ricos. Fíjese que Roberto no tiene siquiera qué ponerse. Bueno, se le compra un traje, no muy caro, con un ternito de brin. Si lo mantiene limpio, se verá bien. Y zapatos, mire cómo los tiene. Vaya, también zapatos, pero no hay necesidad de comprárselos. Leandro tiene un par que ya no usa. Pasarás ahora mismo a buscarlos. Se sentó al escritorio y enseguida nos alargó 2 órdenes, una para la tienda y otra para que nos entregasen los zapatos en su casa. Después sacó su reloj y nos despidió apresuradamente. Aquellos zapatos de Leandro son el recuerdo más infame de mi vida. Eran unos botines un poco torcidos hacia adentro. Yo los gastaba hacia afuera, que me oprimían los pies como un torniquete. La esposa de mi tío me obligó a ponérmelos allí mismo y los halló de primera. En la cuadra inicial de nuestro camino a la tienda, la cosa iba más o menos bien, pero mis pies comenzaron a crecer o los zapatos a encogerse. El hecho es que hubo un instante en que dar un paso más me pareció cosa imposible. Entonces me senté en el filo de una acera y renuncié a proseguir. Por desgracia, mi generosa donante había tirado al tacho de la basura mis antiguos y holgados botines. Hube de caminar con aquellas 2 fieras en la mano, y aún así me inspiraban terror. Salí de la tienda convertido en un señor, con mi flamante y tieso traje de brin que sonaba cada vez que la manga me rozaba el cuerpo. Si hubiera podido embutirme los zapatos, mi orgullo habría sido completo y hasta habría caminado por las aceras centrales como lo hacen los niños ricos. Cuando alguien en el trayecto me miraba los pies, yo sentía impulsos de someterme al martirio, pero nunca he tenido aptitudes de héroe. Cuando Estela le contó a mi madre la procedencia de los botines, ella se quedó mirándolos, y los daba vueltas entre sus manos. Las personas son como son, volvió a repetir,
y luego por mi traje. Te queda bien. Te lo vas a sacar por las tardes cuando llegues. Después ordenó a Estela que fuese donde el zapatero para que pusiera en la horma los botines. Yo he observado que no hay prenda más hipócrita que los zapatos. Fingen dejarse domeñar, y al principio todo marcha como sobre aceite, pero transcurren unos momentos y empieza la presión allá por un lado, suave, como advirtiendo. Generalmente es por la parte de los dedos. Uno procura esquivar y, sin saber cómo, se encuentra con el talón desollado. Entonces ya no queda escapatoria. El pie se encoge, procura zafarse del contrafuerte que lo hiere y recae una y otra vez en el tormento, hasta tornarlo insoportable. Y pobres de vosotros si aflojáis los cordones. Al jugar el talón libremente, la desolladura será mayor, y esta vez lacerante, como si la carne se pusiera en contacto con un hierro caliente. Entonces es preciso sentarse o tirar los botines. La resistencia humana también tiene su límite. Fui al colegio con aquellos zapatos, estrechos aún después de 14 horas de horma. Me engañaron los miserables. Dejaron entrar mi pie sin mucha resistencia y distendieron sus tenazas para apretarlas en el momento justo. Era un lunes de mayo por la mañana, a eso de las 9. Ya estaba fresco el tiempo y el sol mandaba sus rayos lavados sobre las aceras por donde Estela y yo caminábamos. A la cuarta cuadra comencé a rezagarme. En casa había jurado que los botines me quedaban bien. Entonces era verdad. Pero ahora... ¿Qué te pasa?, me interrogó con enfado mi hermana. Nada, y soporté todavía una cuadra más. Entonces declaré mi derrota. No podía seguir caminando. Estela se valió de 1000 argucias para hacerme franquear los 200 metros que nos faltaban. Juro que aquella empresa mía fue más heroica que la de D'Artagnan al traer los herretes de diamantes. Cuando mi hermana me anunció que habíamos llegado, yo tiré mi atención hacia arriba para olvidar mis pies y me encontré frente a una puerta muy alta, con una mampara de vidrios coloreados como los de una iglesia. Encima de esta mampara surgía una cruz oscura con un medallón de plata en el medio. Adentro se escuchaba la garrulería de un surtidor. Al sonido de la campanilla vino a abrirnos un frailuco esmirriado, pálido, de ojos grises como agua sobre arena. Mis miradas cayeron sobre la pecherilla almidonada, en forma de babero que le surgía del negro cuello de la sotana. Después, los ojos se me fueron hacia adentro, hacia el patio con limoneros y crisantemos en que trinaba el surtidor. A través de las ramas podían verse fragmentos de pinturas al óleo en las murallas de los corredores penumbrosos, y todo aquello me infundió un solemne respeto, como si me hallara en la entrada de un templo. Tras un rato de espera en un salón alfombrado, con grandes cuadros en las paredes y sillas en cuya superficie rebotaba la luz, acudió el director del colegio, un gordo ensotanado que miraba con tranquilos y firmes ojos a través de sus lentes pulidísimos. Las formalidades de mi ingreso me parecieron interminables. Hube de leer en voz alta en un libro de cantos dorados, frente a un hermano asmático y calvo que me oía con inmovilidad de imagen sagrada. Luego debí llenar una plana de escritura, y hasta aquí todo marchó sin tropezones, pero al pasar a la aritmética se me presentó el obstáculo insalvable. Yo no sabía nada de números, absolutamente nada, y esto hizo que los frailes se mirasen perplejos. Puede quedar en cuarta preparatoria, insinuó el calvo, pronto a ceder si el superior decía lo contrario. Este aprobó, tras pensarlo un momento, y entonces comenzó un largo interrogatorio para llenar los formularios del caso. Cuando salimos a la calle, los zapatos volvieron a morderme los pies.